En el Archivo Museo Sánchez Mejías de Manzanares se puede conocer mejor la figura de este polifacético personaje. Hoy nos vamos a detener en una de sus aficiones, el teatro. Estamos en el Archivo Museo Sánchez Mejías para hablar de una de sus aficiones, el teatro. Ignacio se inició en el mundo de la literatura en 1925, escribiendo artículos para el periódico sevillano La Unión. Ese mismo año dará a conocer que está escribiendo una novela llamada La amargura del triunfo, en una lectura pública de algunos de sus capítulos. Finalmente no sería publicada hasta época muy reciente, hasta 2009. Un año muy importante en su pasión por la literatura es 1927, año en el que se retira del mundo del toreo. Se inicia una estrecha amistad con los jóvenes literatos y poetas que luego conformarían la llamada Generación del 27. De hecho, en el considerado acto de fundación de esta generación, que tuvo lugar en diciembre del 27 en Sevilla, Ignacio jugaría un papel importante. Tras su retirada del toreo, se mete de lleno en el mundo del teatro. Tenemos manuscritos de 4 obras de teatro escritas por Sánchez Mejías, 2 de ellas editadas y estrenadas en su época. La primera que se estrenó es Sin razón, subtitulada como Juguete trágico en 3 actos y en prosa. Se estrena el 24 de marzo de 1928 en el Teatro Calderón de Madrid, por la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza. Hay fotografías de los ensayos, en los que vemos a Mariquita Guerrero, la actriz principal, vestida como uno de los personajes de la obra, la reina Beatriz, junto a Ignacio Sánchez Mejías, Luca de Tena, Fernando Díaz de Mendoza y Eduardo Marquina. La prensa se empieza a hacer eco de esta nueva faceta de Sánchez Mejías y se publican numerosas entrevistas a Ignacio en las que él habla de su obra. Tras el estreno, periódicos como ABC, El Imparcial o La Voz la califican de gran éxito y se habla de una obra original y de estilo muy sobrio. El público, que esperaba una obra ambientada en el mundo de los toros y más tradicional, se encontró, sin embargo, con una obra ambientada en un psiquiátrico y que aborda el tema de la locura siguiendo la línea del psicoanálisis de Sigmund Freud. Sánchez Mejías es uno de los primeros dramaturgos que aborda este tema, y es que, cerca de su finca de Pino Montano de Sevilla, estaba el psiquiátrico de Miraflores, al que él acudía asiduamente para charlar con médicos y pacientes. El estreno de esta obra no estuvo exento de polémica, ya que sus detractores insinuaron que la obra había sido escrita por algunos de sus amigos literatos, cosa que desmintieron tajantemente algunos de ellos, como Rafael Alberti. Por los informes de la Sociedad de Autores Españoles, sabemos que se estrenó en varias localidades, recorriendo varias provincias. Y por las cartas y la correspondencia que se conserva, sabemos que también se tradujo al alemán. La segunda obra de teatro que estrena, aunque la escribió antes que Sin razón y no tuvo tanto éxito, se titula Zaya, subtitulada como Comedia en 3 actos y en prosa. Esta sí es una obra de carácter costumbrista y de lenguaje popular. Se estrena en el Teatro Pereda de Santander el 8 de agosto de 1928 y a su estreno asistieron los reyes de España, entre otras personalidades de la época. Es una obra muy convencional que cuenta la historia de un torero retirado y casado con una inglesa que regresa a España después de muchos años en Inglaterra. Se contraponen en esta obra las ideas de Antonio Zaya, matador de toros retirado e interpretado por Emilio Tuiller, y Espeleta, su antiguo mozo de espadas, que fue interpretado en su estreno por Fernando Díaz de Mendoza. La investigadora Susana Teruel indica que, a pesar de ser una obra costumbrista, es mucho más intensa y compleja que otras obras de la época. La tercera obra de teatro que escribe se titula Ni más ni menos, aunque no se editó ni se estrenó en su momento, quizás por la complejidad de su puesta en escena. Sin embargo, Susana Teruel recoge en su tesis las declaraciones de Francisco Narbona, quien dice que se estrenó en Buenos Aires. No tenemos, sin embargo, documentación que acredite este hecho. Lo que sí sabemos es que se representó en su propia finca de Pino Montano, en Sevilla, teniendo como actores a los miembros de su familia.
La escribió en 1930, cuando estaba veraneando con su familia y con la familia de su amigo Francisco de Cosío en el norte de España. Posteriormente, la trabajó para perfeccionarla. El argumento enlaza con los autos sacramentales que estaban tan de moda en los años 20 y 30. El teatro español de la época estaba sumergido en la vanguardia y se buscaba una mezcla de teatro abstracto con inspiración en los autos sacramentales y en el surrealismo europeo. Por último, tenemos una cuarta obra de teatro titulada Soledad, que es una comedia en un acto. Según Gallego Morel, quien recopiló la obra teatral de Ignacio en un libro, la tenía guardada su hija Piruja en Pino Montano. Ha llegado a nosotros sin terminar, aunque no se sabe si es que no la quiso acabar o es que se ha perdido parte de ella. Es una obra muy breve, cuya acción transcurre en Sevilla y cuya protagonista, Soledad, que da nombre a la obra, es el contrapunto de su jefe, don Enrique. En el Archivo Museo Sánchez Mejías contamos con una biblioteca con numerosas obras relacionadas con las diversas facetas que cultivó Ignacio. También podemos encontrar numerosos libros y tesis dedicados a su figura y, por supuesto, los libros que recopilan su obra como dramaturgo y como novelista. Todos ellos a disposición del público para su consulta.